deuda externa del Ecuador por Harbison Arraiz. Antecedentes históricos. La historia de la deuda externa del Ecuador se remonta a su independencia de España en 1822. En ese momento, el nuevo país se hizo cargo de una parte de la deuda externa de la Gran Colombia, que ascendía a unos 20 millones de pesos. Mientras que en los años siguientes la deuda externa ecuatoriana siguió creciendo, impulsada por una serie de factores entre los que vamos a destacar que son la construcción de infraestructura, como carreteras, ferrocarriles y puertos. Además también lo que es la compra de armamento y equipos militares. Y sin olvidar también lo que era la financiación de déficits fiscales. En la década de 1970, Ecuador comenzó a contraer préstamos significativos, principalmente a tasas de interés variables. En el siglo XX, la deuda externa ecuatoriana experimentó un crecimiento acelerado, impulsado por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, mientras que en 1970 la deuda externa del Ecuador ascendía a unos $1.000 millones. En la década de 1970, el Ecuador se embarcó en un ambicioso plan de desarrollo que requirió de grandes cantidades de capital extranjero, en el cual el país se convirtió en uno de los mayores deudores de América Latina, con una deuda externa que ascendía a unos $10.000 millones en 1980. Hay que aclarar que la crisis económica de la deuda de 1980 golpeó duramente al Ecuador, lo que conllevó a una serie de reestructuraciones de la deuda, en donde en 1983 el Ecuador se declaró en default por primera vez en su historia, mientras que en los años 2000 la deuda externa ecuatoriana volvió a crecer, impulsada por la crisis económica de 2008 y por los programas de inversión pública del gobierno, mientras que en 2022 la deuda externa del Ecuador ascendía a unos $48.000 millones. Hay que aclarar que a diciembre de 2022 la deuda externa del Ecuador ascendía a $48.129 millones, lo que representa el 54.3% del Producto Interno Bruto, mientras que la deuda externa ecuatoriana se ha incrementado significativamente en los últimos años, pasando de $11.000 millones en el año 2000 a $48.129 millones en el 2022. Este incremento se debe a una serie de factores, entre los que podemos destacar lo que son la crisis económica de 2008, que obligó al Ecuador a solicitar préstamos internacionales para financiar su déficit fiscal. Ahora bien, vamos a ver lo que es la composición de la deuda hasta el año de 2022. Y tenemos que multilaterales eran de 24.268 millones, lo que corresponde a un 49.7%, mientras que en bancos privados ascendía a lo que es 14.091 millones, representando el 29.2%. En comerciantes tenemos que son 9.770 millones, con un valor aproximado de 19.9%. Sabemos que los principales acreedores de la deuda externa ecuatoriana son el Fondo Monetario Internacional o FMI, en el cual se tiene una deuda de 6.300 millones hasta el año de 2022, y el Banco Mundial con 5.100 millones. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo también tenemos una deuda hasta el año 2022 de 3.600 millones de dólares. Ahora bien, el gobierno ecuatoriano tomó una serie de medidas para reducir la deuda externa, entre las que se destacan la renegociación de la deuda externa con los acreedores multilaterales, el incremento de los ingresos fiscales y la reducción del gasto público. Sin embargo, la deuda externa ecuatoriana sigue siendo un problema importante para el país. La reducción de la deuda externa requerirá de un esfuerzo sostenido por parte del gobierno ecuatoriano y de los acreedores. Además, hay que tener en cuenta que hay también causas de la deuda, en las cuales podemos decir que la dependencia histórica de Ecuador del petróleo como principal fuente de ingreso ha dejado a la economía vulnerable a las fluctuaciones en los precios del petróleo en los mercados internacionales. Además, también desastres naturales como terremotos también han tenido un impacto significativo en lo que es la economía del país, requiriendo lo que es el financiamiento adicional para la reconstrucción. Hay que tener en cuenta también lo que son las reestructuraciones de la deuda, en el cual que para 2008 Ecuador anunció la decisión de no pagar una porción de su deuda externa, calificándola como lo que es ilegítima. Posteriormente el país buscó reestructurar su deuda. Además, en el año 2009 Ecuador llevó a cabo una reestructuración de bonos, logrando reducir significativamente su carga de deuda. Además, hay que tener en cuenta también lo que son impactos en la economía, ya que la carga de la deuda ha limitado la capacidad del gobierno
para realizar inversiones públicas y programas sociales. También las condiciones impuestas por los prestamistas, ya que especialmente en los acuerdos con lo que es el FMI, Fondo Monetario Internacional, ha llevado a medidas de austeridad y reformas económicas, generando lo que son tensiones sociales y políticas. Además, también hay que tener en cuenta el esfuerzo para reducir la deuda, ya que Ecuador en sí ha buscado diversificar su economía para depender menos de lo que es el petróleo, implementando lo que son políticas para fortalecer sectores no petroleros como el turismo y la agricultura. Además de las reestructuraciones, el país ha buscado acuerdos bilaterales y multilaterales para obtener alivio de la deuda. En sí, ya perspectivas futuras de lo que es el país, podríamos decir que Ecuador ha expresado su compromiso con políticas fiscales responsables y además una gestión prudente de lo que es la deuda. En sí, la implementación de reformas estructurales como mejorar la eficiencia del gasto público y aumentar la inversión en sectores estratégicos se ha propuesto como una estrategia para mejorar la sostenibilidad de la deuda. En conclusión, la deuda externa del Ecuador ha sido un desafío pertinente a lo largo de las décadas, influida por diversos factores como la dependencia del petróleo, desastres naturales y condiciones económicas globales, ya que a lo largo de la historia el país ha experimentado fases de endeudamiento significativo, seguidas de esfuerzos para reestructurar y también aliviar lo que es la carga financiera. La deuda ha tenido impactos notables en lo que es la economía ecuatoriana, limitando la capacidad del gobierno para invertir en proyectos públicos y generando tensiones sociales debido a las condiciones impuestas por prestamistas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Ecuador ha implementado medidas para abordar estos desafíos, diversificando su economía y buscando acuerdos para reducir lo que es la deuda. Y en sí, las perspectivas futuras se centran en políticas fiscales responsables, en donde la implementación de reformas estructurales y la búsqueda de una gestión más sostenible sobre lo que es la deuda, el compromiso con la diversificación económica y la mejora de la eficiencia en el gasto público. Estas reflejan lo que son los esfuerzos del país por garantizar una estabilidad financiera a largo plazo. Ya para finalizar, la historia de la deuda externa del Ecuador destaca la complejidad de los desafíos financieros en un entorno económico cambiante, pero también resalta la capacidad del país para adaptarse y buscar soluciones para mejorar lo que es su situación económica. Sin nada más que decir, les agradezco por su tiempo prestado y nos veremos en un próximo video.